Bueno, buenos días a todos a esta rueda de prensa sobre la actualización de las previsiones demográficas y del gasto en pensiones en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF. Ya sabéis que, bueno, como venimos haciendo últimamente y siempre con el pilar de la transparencia por delante, pues podemos hacer una rueda de prensa abierta que constará de una presentación y luego todas las preguntas que deseéis. Es un tema muy relevante, como también sabéis todos. Y en principio habrá una introducción, una parte introductoria de la presidenta, de Cristina Herrero. Pensando sobre todo en las televisiones, en esa parte, lo que es la presentación saldrá en una ventanita más pequeña para que os sea más fácil poder utilizar la imagen. Por supuesto que al ser una rueda de prensa se puede utilizar la imagen y el sonido sin problema. Y luego seguirán con la presentación los directores de la División de Análisis Económico, Ignacio Fernández Huertas, Esther Gordo, y el director de la División de Análisis Presupuestario, Ignacio Fernández Huertas. Al acabar las presentaciones, pues daremos paso a las preguntas. Yo os recomiendo que dentro de lo que es la plataforma hay una pestañita que pone Docs. Ahí os podéis bajar ya tanto la presentación que se va a hacer ahora como el propio documento técnico y la nota de prensa. De igual forma, a la derecha de la plataforma está el espacio para hacer preguntas que sabéis que se hacen por escrito, ¿vale? Como hacemos siempre, vamos a dejar la información embargada hasta las 13 horas. ¿Ok? Eso significa embargo tanto a nivel de publicación en medios como en redes sociales. Lo hacemos para que tengáis margen para poder trabajar y poder ver todo el tema en su profundidad, incluidas las preguntas. Bueno, creo que no me dejo nada más. Después volveré a repetir un poco las reglas de juego, pero al ser una rueda de prensa es más fácil que cuando es un briefing que se puede citar o no citar fuentes. En el caso de hoy es todo abierto. Y si os parece, pues empezamos con la presentación de la presidenta, de Cristina Herrero. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Buenos días a todos y gracias, como siempre, por atender a la convocatoria de AIREF, en este caso para presentar la actualización de las previsiones demográficas y del gasto en pensiones. Quisiera empezar contextualizando brevemente el por qué AIREF entra a hacer estas previsiones demográficas y estas previsiones sobre el gasto en pensiones. Y ello es así porque si uno tiene claro cuáles son las funciones de la AIREF, si alguna de sus actividades es clara, esta es garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y, por lo tanto, el análisis y diagnóstico de la sostenibilidad de la seguridad social como parte integrante de las administraciones públicas es una responsabilidad de primer orden dentro de las actividades de AIREF. Estas responsabilidades se producen además a distintos horizontes temporales, es decir, la AIREF tiene que evaluar la seguridad social dentro del conjunto de las administraciones públicas, tanto en el corto plazo, verificando el cumplimiento o la probabilidad de que se cumplan los objetivos de estabilidad fijados. También tiene una responsabilidad a medio plazo, ya que tiene que evaluar cuáles son la adecuación de los valores que se tienen en cuenta por parte del Gobierno en el cálculo del índice de revalorización de pensiones. Es cierto que en este momento esta opinión o esta función llevamos ya 3 años que no tenemos que realizar, pero en principio la competencia estaba recogida en la Ley de Seguridad Social y replicada en nuestro estatuto. Y también tenemos una responsabilidad a largo plazo en temas de sostenibilidad de la deuda y del déficit estructural. Como os decía, la AIREF tiene que velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas, pero además, de manera particular, nuestra ley y nuestro estatuto señala que en el caso de que AIREF aprecie la posibilidad o el riesgo de que la seguridad social incurra en déficit estructural, puede emitir una opinión al respecto. Precisamente,
amparándonos en esta última de las competencias, la AIREF emitió una opinión en enero del 2019 diferenciando diferentes horizontes temporales respecto a los problemas que plantea la seguridad social. En este momento, entonces, AIREF lo que hace es actualizar tanto las previsiones demográficas que hizo la AIREF en septiembre de 2018 y que pueden consultar en una serie de documentos técnicos y de trabajo que están colgados en nuestra página web, y también actualiza nuestras previsiones del gasto en pensiones que se incluyeron en la opinión que se publicó en enero de 2019, que también fue acompañada de un documento de trabajo donde se especifica cuáles son las características del modelo que sustentan nuestras previsiones. Ahora, lo que nosotros hacemos es un documento técnico que actualiza nuestras previsiones demográficas y nuestras previsiones del gasto en pensiones y que en esencia mantiene las conclusiones de la opinión, aunque sí que hay diferencias en los datos tomados como punto de partida y en los datos de nuestra proyección. Cuando digo que sí que se mantienen en esencia las conclusiones, me estoy refiriendo a que la AIREF sigue identificando que hay que diferenciar o que tendríamos que separar cuál es la situación o la problemática de la seguridad social a corto plazo con cuál sería la problemática de la seguridad social a medio y largo plazo. Y esto nos sigue pareciendo relevante. ¿Por qué? Porque es cierto que la seguridad social presenta un déficit estructural que se originó con la crisis anterior del 2007 y que en ausencia de nuevas medidas se situaría entre un 1,3 y 1,5% del PIB. Esta situación, que sigue siendo válida bajo el supuesto de que la crisis sanitaria que actualmente estamos viviendo y su impacto en la economía no tiene efectos estructurales, no tiene efectos permanentes, pues esta situación de déficit estructural nos plantea varios problemas, y es que en general hay un sentir en la sociedad de que puede ser que el sistema de pensiones, que el sistema de seguridad social no sea sostenible. Es decir, se llega a hablar incluso de quiebra del sistema de pensiones. Esto, desde luego, distorsiona la toma de decisiones por parte de los agentes económicos, no solamente de los pensionistas, sino también de los trabajadores, y desde luego crea una situación de incertidumbre que no es nada aconsejable para la actividad económica y para la toma de decisiones económicas. Pero además, con esta situación se desvía el foco de atención de los problemas que verdaderamente, o del reto que verdaderamente tenemos sobre la mesa, y es el reto del envejecimiento y sus consecuencias en el gasto. En este momento estamos hablando del gasto en pensiones, pero en general en el gasto público a largo plazo. Por todo ello, lo que AIREF piensa es que este déficit se debe visualizar en aquellas partes de la administración que tienen herramientas para reducirlo. Es decir, estábamos pensando y estamos pensando en qué parte de este déficit de la seguridad social debería situarse en la administración central, que es la que cuenta con las palancas suficientes como para hacer frente a esta situación. ¿Por qué vía? Pues las propuestas que nosotros vemos es, para cerrar este déficit de la seguridad social, pues vemos dos vías fundamentales. Una sería la reducción de la cotización por desempleo en favor de la seguridad social, asumiendo el Estado la pérdida del sistema público de empleo estatal. ¿Y por qué íbamos a esta propuesta? Pues porque sí que es verdad que cuando uno ve la comparativa internacional, que siempre es interesante de ver, ve que las cotizaciones por desempleo en nuestro país está en torno a 3 puntos por encima de la cotización de otros países de nuestro entorno. Por eso nos parecía que sí que es posible esta bajada en la cotización por desempleo en favor de la seguridad social. Otra vía clara es la financiación por parte del Estado de determinados gastos de la seguridad social que tienen una naturaleza no contributiva y que, bueno, pues como sabéis, incluye tanto complementos de maternidad, la tarifa plana o las políticas activas de empleo. Todo esto no es la solución al problema, y eso AIREF siempre lo ha tenido claro, porque el déficit estructural del conjunto de las administraciones públicas sigue siendo el mismo. Es decir, está por encima del 2%, pero sí que es verdad que produce un efecto nada desdeñable, que es reducir la incertidumbre en determinados colectivos que son más vulnerables, como es el caso de los pensionistas, y en cualquier caso eliminar incertidumbre que, como sabéis, en nada favorece a las decisiones, a la toma de decisiones por parte de los distintos agentes, no solamente los pensionistas.
El tener clara o el tener solucionado este problema de corto plazo en lo que a la seguridad social se refiere, quiero insistir que el déficit de las administraciones públicas seguiría siendo el que es, pero ya nos permite centrarnos en el reto que de verdad tenemos por delante, que es el reto del envejecimiento, reto que es común a otros países de nuestro entorno. En este sentido, sí que la opinión de aquel momento y la de ahora pues identifica un reto derivado del envejecimiento con aumento del gasto público en materia de pensiones de entre 2 y 4 puntos del PIB, incorporando, eso sí, la entrada del factor de sostenibilidad a partir del 2023. Es decir, como sabéis, hay dos reformas fundamentales, las reformas paramétricas del 2011 y unas reformas del 2013 que implican la aplicación del índice de revalorización de pensiones y del factor de sostenibilidad. En el caso del índice de revalorización de pensiones llevamos 3 años en que se suspende su aplicación y las pensiones se revalorizan con el IPC, y parece que hay un consenso político de que esto vaya a seguir siendo así, pero lo cierto es que en el caso del factor de sostenibilidad, la ley de presupuestos para 2018 lo que hace es demorar su aplicación, su entrada en vigor en el 2023. Por ello, las previsiones que AIREF presenta incorporan el factor de sostenibilidad a partir del año 2023. Seguimos pensando que el análisis del gasto en pensiones debe tener en cuenta no solo factores demográficos, que si bien tienen una trascendencia importante a través de la tasa de dependencia, también tenemos que tener en cuenta factores institucionales y factores vinculados al mercado de trabajo. En la presentación que haremos a continuación iremos desgranando cuáles son nuestros supuestos y nuestras hipótesis y previsiones respecto a cada uno de estos factores que de forma agregada finalmente nos lleva a un determinado gasto en pensiones. En aquel momento, y por eso decía que en esencia nuestras conclusiones son las mismas, aunque no así los datos de las proyecciones, pero sí que es verdad que lo que vemos es que basándonos en nuestro contexto nacional y también en la experiencia internacional, en la profundización en las reformas paramétricas de 2011, pues es una solución, se percibe como la solución más viable y más sencilla de implementar. En este sentido, seguimos viendo que existe recorrido en la profundización de las reformas paramétricas del 2011 mediante el retraso en la edad efectiva de jubilación, no en la edad legal, pero sí en la edad efectiva de jubilación, y a través de la ampliación del periodo de la carrera de cotización que se tiene en cuenta para el cálculo de la pensión de entrada. También nos parece que estas reformas deberían implementarse a la mayor brevedad. ¿Por qué? Porque ello permite una implantación gradual que siempre supone una mayor aceptación social y una mayor capacidad de adaptación de los agentes económicos a la nueva situación. Bien, estas conclusiones que en esencia se mantienen, pero sí que han sido objeto de actualización nuestras previsiones de cada uno de los factores que os decía, factores demográficos, del mercado laboral y del mercado y de la parte institucional. Y el primer dato que quiero compartir con vosotros es las nuevas previsiones del gasto en pensiones las sitúan en el 2050 en un 14,2% del PIB, lo que supondría un incremento de 3,3 puntos porcentuales desde los niveles actuales y una revisión de en torno a un punto respecto a la opinión emitida por AIREF el año pasado. Las causas de este incremento respecto a la valoración que hacía AIREF hace un año, luego las desgranaremos, pero básicamente obedecen a un mayor nivel de partida en la medida en que con posterioridad a la opinión de AIREF se aprobaron determinadas medidas en materia de pensiones que hace que el gasto en pensiones del 2019 haya sido 3 décimas por encima de lo que habíamos previsto en la opinión, y también obedece fundamentalmente a factores demográficos. Lo que es cierto, y sí que me gustaría llamar la atención en este aspecto, es la gran incertidumbre que rodea siempre a estas previsiones a largo plazo en materia de pensiones y supuestos demográficos. Yo tiendo a decir que en las proyecciones en pensiones probablemente pueda haber tantas proyecciones como personas estamos desde luego metidos en temas de proyecciones y de sostenibilidad a medio y largo plazo, y que aquí lo importante es tener en cuenta cuáles son las hipótesis en las que nos hemos basado
para hacer esas previsiones. ¿Por qué? Porque ciertamente los supuestos demográficos y económicos son inciertos por definición. No quiero detenerme demasiado, pero la incertidumbre que rodea pues, a la tasa de fecundidad, a los flujos migratorios o a la evolución del mercado laboral está clara. Pero además tenemos también que decir que este escenario respecto a las previsiones en pensiones se sustentan también en la completa aplicación de la reforma del 2011 y, por supuesto, como decía anteriormente, en la entrada en vigor del factor de sostenibilidad en el año 2023. Por si fuera poco, esta incertidumbre que rodea los supuestos demográficos y económicos, que como os decía son inciertos por definición, tenemos que añadir la incertidumbre que añade la crisis sanitaria que estamos viviendo. Y ello tanto por el impacto que pueda tener en las distintas variables, no todas son igual de sensibles a esta situación de crisis sanitaria, como sobre todo por el alcance temporal del efecto de esta crisis sanitaria. Es decir, aquí la clave es determinar si la crisis sanitaria tendrá efectos estructurales o si simplemente tendrá efectos en el corto plazo. Luego ya os comentaremos que nosotros hacemos el supuesto de que la crisis sanitaria solo afectará en el corto plazo sin que tenga efectos estructurales sobre la demografía ni sobre las variables económicas. Como os decía, en este marco de incertidumbre lo importante es explicitar las hipótesis de partida, porque es verdad que pequeñas variaciones en alguna de ellas tienen un efecto relevante en el gasto en pensiones. Uno puede pensar que una tasa de fecundidad del 1,5 del 1,6 no tiene relevancia, pero cuando ello se traslada al escenario de proyección en pensiones, pues resulta que tiene un efecto relevante en el gasto final. Por ello, lo importante es explicitar estas hipótesis de partida. Pero además de explicitar estas hipótesis de partida, nosotros creemos que es fundamental presentar escenarios alternativos, y en ese sentido son varios los trabajos y las operaciones que presenta AIREF en este documento técnico. Por un lado, presentamos escenarios alternativos, teniendo en cuenta pues alguna variación en estas reformas de las que estábamos hablando. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se ampliara o se avanzara en las reformas paramétricas del 2011 en los términos que propone AIREF? ¿Qué ocurriría si no entrara en vigor el factor de sostenibilidad en el 2023? Y también ofrecemos un escenario de riesgos en el que vamos viendo qué ocurriría si la crisis sanitaria tuviera efectos permanentes, qué ocurriría si el mercado de trabajo no se comportara como nosotros estamos previendo y que hubiera cierto estancamiento en este mercado laboral, o qué ocurriría si el flujo migratorio no alcanzara los niveles que AIREF está suponiendo. Además de estos escenarios alternativos, tanto teniendo en cuenta el grado de profundización de las reformas como teniendo en cuenta la materialización de los riesgos, incorporamos también un análisis de sensibilidad de manera que podamos ver qué ocurriría ante cambios en alguna de las hipótesis de partida. Además, en aras de la transparencia, que como sabéis es uno de nuestros principios fundamentales, ponemos a disposición del público una herramienta web que permite simular los distintos escenarios, es decir, uno puede elegir cuál es la convergencia, cuál va a ser la revalorización de las pensiones con arreglo al IRP, con arreglo al IPC, cuáles son las hipótesis en cuanto a convergencia en tasa de paro, cuáles son las hipótesis en cuanto al escenario demográfico económico, y con todas esas variables puede ir viendo qué ocurre finalmente con el gasto en pensiones. Sí que es verdad que, como os decía al principio, nuestras conclusiones en esencia siguen siendo que es necesario diferenciar el corto y el largo plazo, porque los retos que se plantean en una y otra dimensión son muy distintos. A corto plazo tenemos que resolver los desequilibrios que presenta la seguridad social, simplemente para que podamos centralizar o podemos centrar el foco de atención en el largo plazo y en el reto que supone el envejecimiento. Ello no implica que debamos olvidar que hay un déficit estructural de las administraciones públicas que es superior al 2%, pero sí que es verdad que en materia de seguridad social lo que tenemos que hacer es ver qué ocurre con este reto del envejecimiento y cómo hacerlo frente. El Pacto de Toledo, desde luego, un acuerdo en el Pacto de Toledo es fundamental y desde luego sería un buen principio, pero no debemos olvidar que probablemente las recomendaciones del Pacto de Toledo tengan necesidad de concreción, que sean a lo mejor más bien líneas inspiradoras, pero que luego la efectividad
de estas recomendaciones dependerá de cómo se concreten finalmente en la normativa. También es cierto que la elevada incertidumbre que os he comentado anteriormente nos parece que hace aconsejable que se empiecen a estudiar y a debatir otras opciones más allá de la ampliación de las reformas paramétricas del 2011. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que garantizar la sostenibilidad del sistema, la suficiencia de las pensiones y la equidad intergeneracional. Con lo cual el juego de estas tres variables pues probablemente haga aconsejable desde luego que se empiecen a estudiar y debatir otras opciones en el caso de que puedan materializarse escenarios más adversos que el escenario central que en este momento presenta AIREF. También es verdad que al hilo de lo que decía anteriormente, a largo plazo el reto del envejecimiento es un reto común a otros países de nuestro entorno y por lo tanto en este estudio y debate de otras opciones que vayan más allá, en el caso de que se materialicen escenarios adversos, pues puede resultar conveniente analizar las respuestas que están dando otros países de nuestro entorno. Y finalmente, sí me gustaría recordar que sin perjuicio de que en este momento lo que estamos haciendo es una proyección del gasto en pensiones, tenemos que tener en cuenta que el reto del envejecimiento no solo tiene implicaciones en el gasto en pensiones, sino que también tiene implicaciones en otras partidas de gasto muy importantes como el gasto sanitario o el gasto en dependencia asociado precisamente al aumento en la esperanza de vida que estamos experimentando. Con esto creo que ha quedado centrado cuál es el por qué AIREF hace estas proyecciones, por qué AIREF sigue dividiendo o diferenciando las actuaciones a corto y largo plazo y cuáles son las principales conclusiones y riesgos que AIREF visualiza en el largo plazo. Cedo la palabra a Esther, como decía Pablo, la directora de la División de Análisis Económico, que os va a explicar cuáles son los supuestos y las hipótesis que finalmente conducen a una determinada previsión del gasto en pensiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, y buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta presentación. Como comentaba Cristina, la evolución del gasto en pensiones depende de tres factores fundamentales. El primero de ellos son los factores demográficos, cuyos principales determinantes aparecen aquí mencionados, que son la migración, los flujos migratorios, la tasa de fecundidad y la tasa de mortalidad o la esperanza de vida. En segundo lugar, el segundo factor determinante del que también os comentaré cuáles son los principales supuestos, son factores relacionados con el funcionamiento del mercado de trabajo que acaban determinando la capacidad de crecimiento y la capacidad de generar riqueza de una economía y por tanto la capacidad de afrontar el pago de sus pensiones, entre otras muchas cosas. Y estos factores, como decía, están relacionados con el mercado de trabajo. Son por un lado la tasa de actividad, el porcentaje de personas que participan activamente en el mercado de trabajo, el porcentaje de las que trabajan de manera efectiva y, por supuesto, la productividad o la eficiencia con que se realiza este trabajo. Y todo ello determina el crecimiento de la economía y la capacidad de generación de riqueza. Y luego, finalmente, el último factor del que hablará Ignacio son factores institucionales como por ejemplo la edad de jubilación o el número de años que se tiene en cuenta a la hora de calcular una pensión, que acaban de definir lo que es el sistema de pensiones de una economía. Como os decía, todos estos elementos son los que determinan el gasto en pensiones como porcentaje del PIB, la evolución del gasto en pensiones. Y antes de desgranar cada uno de los supuestos que hemos hecho para cada uno de estos elementos, sí que me gustaría destacar tres características que yo creo que tienen las previsiones de AIREF y que la diferencian respecto a otras instituciones. La primera de ellas es que todos estos elementos se tratan desde un enfoque integrado. Ya en la opinión de 2019 se desarrollaron un conjunto de modelos, pues por ejemplo un conjunto de modelos de cohortes de naturaleza estocástica para predecir los flujos, las tasas de fecundidad y las tasas de mortalidad, o un modelo de ecuaciones basado en ecuaciones de gravedad para proyectar los flujos migratorios. En general son modelos
que permiten tener este enfoque integrado. ¿Y por qué es importante tener este enfoque integrado? Porque, como decía Cristina, el envejecimiento es un fenómeno muy complejo que tiene proyección sobre muchísimas facetas de la economía. Por ejemplo, el envejecimiento acaba determinando la productividad, o también, por ejemplo, el funcionamiento de un mercado de trabajo, si es mejor o peor, acabará atrayendo o no mayores flujos migratorios. Es decir, todos estos fenómenos interaccionan entre sí, con lo cual tener este enfoque integrado es fundamental a la hora de predecir cuál es el gasto en pensiones de una economía. El segundo, ya lo he mencionado, es que el enfoque de AIREF está basado en modelos econométricos. Estos modelos nos diferencian, por ejemplo, de las proyecciones que presentó el INE la semana pasada. El INE sigue un enfoque en el que hace una encuesta a distintos demógrafos de toda España que le permiten tener, anclar de alguna manera cuál puede ser la evolución futura en 2035 y en 2070 de los principales fenómenos demográficos. Nosotros seguimos un enfoque basado en modelos que no es ni mejor ni peor. Simplemente es un enfoque alternativo y creemos que en ese sentido tener en cuenta los dos enfoques aporta valor añadido. Además, este enfoque basado en modelos a nosotros nos permite dos cosas. Por un lado, medir cuál es el grado de incertidumbre con el que proyectamos cada uno de esos fenómenos, en este caso fenómenos demográficos. Nos permite tener bandas de confianza en torno a nuestras proyecciones. Y en segundo lugar, como ha comentado Cristina, también nos permite hacer ejercicios de sensibilidad. Como verán, hemos hecho determinados supuestos e hipótesis sobre todas estas variables que pueden ser o no válidos, pero bueno, sí que es importante desde luego ver cuál es el grado de sensibilidad del gasto en pensiones frente a cada uno de estos supuestos. Y la tercera característica es que estas proyecciones, al igual que las que hace el INE, se hacen bajo el supuesto de que las políticas económicas permanecen constantes. Sí que es cierto que nuestros modelos nos permiten incorporar, por ejemplo, la evolución de algunos fenómenos demográficos en los países europeos, y que en algunos fenómenos, como por ejemplo la tasa de fecundidad, permite anclar en el muy largo plazo nuestras proyecciones. Pero en general, lo que estamos suponiendo a la hora de hacer estas proyecciones es que no hay cambios en las políticas de familia, no hay cambios en las políticas de vivienda, no hay fenómenos o cambios en las políticas que te permitan mejorar de manera sustancial la productividad, con lo cual podemos decir que aunque en nuestros modelos sí que se proyectan condicionados a determinadas hipótesis, también por ejemplo los flujos migratorios se proyectan teniendo en cuenta las proyecciones de población de Naciones Unidas, pero en general se puede decir que nuestras proyecciones se realizan bajo el supuesto de que las políticas económicas permanecen constantes. Y antes de desgranar cada uno de esas hipótesis, también me gustaría destacar qué elementos incorpora esta actualización respecto a la opinión de 2019. Por un lado, hemos incorporado nuevos datos tanto del escenario macroeconómico como de los fenómenos demográficos. En el caso de los fenómenos demográficos, estos nuevos datos lo que apuntan es hacia una persistencia de la baja natalidad y de la tardía fecundidad en el caso de la economía española. Sí que la tasa de natalidad en 2019 se sitúa en el 1,2%, una de las hijos por mujer, 1,2 hijos por mujer, que es una de las más bajas de Europa, con lo cual, como decía, sí que se consolida este escenario de baja y tardía fecundidad en el caso de España. Y luego en el caso de los flujos migratorios, pues bueno, incorporamos el dato de 2019 que nos ha sorprendido al alza. En 2019 la entrada neta de inmigrantes fue de 450.000 personas, muy por encima de lo que estimaba cualquier institución, con lo cual esto también lo incorporamos en nuestros modelos y, como decía, nos ha sorprendido al alza. El segundo elemento que incorporamos son algunas mejoras metodológicas en nuestros modelos de previsión. En lo esencial mantenemos la misma metodología que utilizamos en 2019,
Pero sí que es cierto que bueno, hemos desarrollado algunas herramientas que nos permiten tanto integrar todos los elementos que condicionan el gasto en pensiones como hacer ejercicios de simulación de una manera más fácil frente a distintas hipótesis. Y el tercer elemento importantísimo es que hemos incorporado la incidencia de la crisis del coronavirus. Como ha comentado Cristina, el momento actual es un momento muy incierto, pero sí que pensábamos que teníamos que incorporar en estas proyecciones, aunque sean de muy largo plazo, la incidencia que está pudiendo tener la crisis de la COVID-19 sobre los fenómenos demográficos y, por supuesto, sobre el crecimiento económico. En el cuadro este presentamos de manera sintética lo que hemos considerado tanto en el corto plazo, en la segunda columna, como en el largo plazo para cada uno de los elementos que condicionan el gasto en pensiones. Y si nos centramos primero en el corto plazo, pues voy a ir comentando de manera muy breve qué es lo que hemos supuesto que implica la crisis de coronavirus para cada uno de estos fenómenos. En el caso de las migraciones, lo que hemos supuesto es que las restricciones a la movilidad que se han introducido como consecuencia de la crisis sanitaria reducen los flujos migratorios netos a 150.000 personas en 2020. Esto es un flujo positivo, pero muy, muy reducido, si tenemos en cuenta que en 2019, como he mencionado, se recibieron 450.000 personas y se sitúa un poquito por encima de lo que ha estimado el INE para ese mismo año, que es de 110.000 personas. Pero bueno, nosotros hemos hecho determinados supuestos basados en la evolución que veíamos de los vuelos y nos ha llevado a estimar que podrían situarse en torno a las 150.000 personas. En cuanto a la tasa de fertilidad, nuestras hipótesis se han basado en una revisión de la literatura sobre cuál es la incidencia en la tasa de fecundidad de fenómenos extremos como huracanes, terremotos, etc. Es una literatura bastante poco concluyente, que no nos permite establecer una hipótesis fuerte sobre cuál puede ser la incidencia del coronavirus en la tasa de fecundidad. Sí que es cierto que durante el periodo de confinamiento se desarrollaron algunas encuestas en Italia, en España, que revelaban cierta intención por parte de las personas en edad fértil de posponer la decisión de tener un hijo. Pero bueno, la verdad es que la evidencia es tan sumamente parcial que hemos preferido no introducir ningún efecto en lo que es la tasa de fecundidad en 2020 asociada a la crisis del coronavirus. Respecto a la mortalidad, sí que hemos introducido un efecto, al igual que el INE, lo que hemos utilizado son los datos del Instituto de Salud Carlos III sobre el exceso de mortalidad en 2020, que como saben se concentra fundamentalmente en los tramos de edad de mayor edad. Y estos datos nos han llevado a reducir la esperanza de vida para los hombres en un año, situándola en próxima al 80% frente al 81% que veíamos en años anteriores, y para las mujeres también se reduce en un punto, situándose en 85 frente a un 86 que veíamos en los años anteriores. Y luego ya, en cuanto a lo que son los supuestos del cuadro macroeconómico, tanto supuestos sobre el mercado de trabajo, desempleo o el crecimiento económico, lo que utilizamos son los datos en la media de los dos escenarios que estimó AIREF en julio y que presentamos en el informe de actualización de objetivos. Respecto a largo plazo, ¿qué suponemos? No hemos introducido ningún efecto, no hemos introducido ninguna hipótesis sobre que estos efectos que introducimos en 2020 bien se compensen o bien persistan en 2020. Más allá de 2020, perdón. Lo que pasa en 2020 se queda en 2020, ojalá sea así y la crisis no se prolongue, pero en cualquier caso nosotros lo que hemos supuesto que el efecto de la crisis es tan incierto, no sabemos ni siquiera cuánto va a durar, que hemos preferido no introducir ningún efecto ni en 2021 ni en el largo plazo. Podría suceder que la tasa de mortalidad se compensase o que los fenómenos migratorios compensasen la reducción en 2021, la reducción que hemos visto en 2020, pero insisto, todo es tan incierto en estos momentos que hemos preferido no introducir ningún impacto. Tampoco introducimos ningún impacto estructural en el crecimiento del PIB de la economía.
Esto también es un supuesto muy incierto. Como comentaba Cristina, no sabemos muy bien cuánto va a durar la crisis ni cuáles pueden ser sus efectos estructurales, con lo cual en nuestro escenario central hemos preferido suponer que la crisis no tendrá efectos sobre el crecimiento de la economía de naturaleza estructural, pero no es menos cierto que es un supuesto que está rodeado de mucha incertidumbre, con lo cual sí que es uno de los elementos fundamentales que hemos tenido en cuenta a la hora de diseñar los ejercicios de sensibilidad que comentará posteriormente Ignacio. Y ya pasando a cada uno de las hipótesis, en el caso de los factores demográficos y comenzando por los flujos migratorios, en cada uno de los 3 gráficos que voy a presentar a continuación, lo que aparece es en rojo fuerte lo que es nuestro escenario central, el escenario central actual de AIREF. Las líneas, o sea, la sombra rosa, lo que representa son las bandas de confianza, los intervalos de confianza con los que estimamos cada uno de estos fenómenos, y luego se compara con la opinión, lo que se estimaba, los supuestos que se introdujeron en la opinión de 2019 de AIREF, con lo que estima actualmente Eurostat y con lo que publicó el INE la semana pasada. En el caso de los fenómenos migratorios, como comentaba anteriormente, las proyecciones que utilizamos nosotros se basan en un modelo, en una ecuación de gravedad, donde los principales determinantes pues son tanto la población como las diferencias en el PIB per cápita de cada uno de los países. Se tiene en cuenta 100 países que, bueno, para los que tiene información de flujos migratorios, población y de Naciones Unidas. Como ven en el gráfico, este modelo lo que proyecta son unos flujos migratorios que en el promedio de 2020 a 2050 se situarían en torno a las 330.000 personas. ¿Es esto alto? ¿Es bajo? Bueno, pues uno podría pensar que es alto porque estos flujos migratorios llevarían a que en 2050 el porcentaje de población extranjera sobre el total de la población se situaría en torno a un 18%, un porcentaje que presentan relativamente pocas economías, Canadá, Suecia. Pero uno no debe olvidar que España es uno de los países que tienen políticas migratorias más favorables y que estas previsiones se realizan bajo el supuesto de que las políticas migratorias no se modifican a lo largo del horizonte de proyección. Y en segundo lugar, nuestros modelos, si se fijan en torno al año 2035, que es uno de los puntos de anclaje que proporcionan los demógrafos al INE, si se fijan en el 2035, nuestros modelos proyectan un flujo migratorio neto muy similar al que los demógrafos le dicen al INE que podría darse en ese año. Y por otro lado, lo cual quiere decir que, bueno, que no es un flujo migratorio que se encuentre tan alejado de lo que los demógrafos consideran posible. Y luego, por otro lado, sí que es cierto que a partir de ese año, a partir del 2035, nuestros modelos proyectan unos flujos migratorios superiores a los que incorpora el Instituto Nacional de Estadística. Pero bueno, en ningún caso, o sea, si nos fijamos en 2050, por un lado es un nivel muy similar al de 2019, con lo cual no es un flujo que no hayamos observado ya, y en ningún caso supera los valores que se observaron en los años previos a la crisis financiera, en torno a 2006-2007, con lo cual pensamos que son flujos migratorios elevados. Después también es otro de los elementos que consideramos en nuestro escenario de sensibilidad, pero dadas las proyecciones de población y de mantenimiento de las diferencias en el PIB per cápita, pues no son flujos que se sustentan en sus factores determinantes. Con respecto a la fecundidad, como ven en este gráfico, en la línea roja fuerte, lo que proyectamos en esta actualización es una tasa de fecundidad que aumentaría desde los 1,2 hijos por mujer que se observan en la actualidad hasta 1,4 en 2050. Esto sí que supone una revisión a la baja notable respecto a la actualización, respecto a la opinión de 2019.
¿En qué basamos esta hipótesis? ¿Por qué ahora proyectamos esta tasa de fecundidad relativamente más baja que lo que considerábamos en la opinión? Bueno, por un lado, sí que es cierto que la tasa de fecundidad se ve afectada por fenómenos cíclicos, por fenómenos coyunturales. Esto, por ejemplo, lo pueden ver claramente si se fijan que en 2018, en los momentos más fuertes de la expansión, pues la tasa de fecundidad ya llegó a situarse en torno al 1,4 hijos por mujer, con lo cual sí que esta tasa tiene un cierto componente cíclico. Y 1,2 podría ser resultado de la crisis actual, pero no es menos cierto que pensamos que sobre todo lo que dominan son factores estructurales que condicionan fuertemente la tasa de fecundidad de las mujeres españolas, como son la precariedad del mercado laboral y también la dificultad del acceso a la vivienda. España es uno de los países, como decía anteriormente, que menores tasas de fecundidad tiene, junto con Italia, Portugal. Y pensamos que hay fenómenos estructurales que pueden condicionar la evolución de esta variable a lo largo del horizonte de proyección. Pues, por ejemplo, por citarles algunos datos adicionales, según la encuesta continua de hogares del INE, pues prácticamente un 50% de los jóvenes españoles entre 25 y 29 años todavía siguen viviendo con sus padres, y los jóvenes españoles abandonan sus hogares en torno a unos años, en torno a los 30 años, que son es un conjunto de años mucho mayor de lo que se observa, por ejemplo, en países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, perdón, no Italia, donde los jóvenes permanecen en casa de sus padres más o menos hasta los 20 y pocos años, con lo cual sí que pensamos que hay factores estructurales que condicionan esta tasa de fecundidad, y son los que nos han llevado a revisar a la baja esta proyección. Con respecto a la esperanza de vida, AIREF, al igual que otras muchas instituciones, proyecta un aumento de la esperanza de vida durante las próximas décadas, lo que sí es que a un ritmo menor de lo que se venía observando en las décadas anteriores. Si en las décadas anteriores lo que veíamos era que la esperanza de vida aumentaba en torno a 2 años por década, en el horizonte de proyección lo que consideramos es que la esperanza de vida aumenta 1 año por década, más o menos. ¿Y esto por qué? Pues por un lado porque pensamos que en el caso de lo que es la mortalidad infantil ya es muy baja y no hay mucho margen para obtener ganancias adicionales, y los aumentos en la esperanza de vida ya se concentran en las personas de mayor edad, con lo cual el ritmo de mejora disminuye. En concreto, lo que hemos supuesto es que la esperanza de vida al nacer para los hombres se sitúa en torno un poquito superior a los 84 años en 2050, frente a los 81-82 actuales, y en el caso de las mujeres se situaría en un entorno próximo a los 90 años en 2050, frente a los 86-87 actuales, con lo cual sí que hay ganancias, pero como decía, inferiores a lo que venimos viendo en las últimas décadas. ¿Dónde se sitúan las proyecciones de población con todos estos supuestos? Pues como ven en el gráfico de la parte superior a la izquierda, las proyecciones de población de AIREF sitúan la población en 54 millones de personas en 2050, con lo cual es un aumento notable respecto a los niveles actuales, que se debe fundamentalmente a los flujos migratorios, porque el saldo vegetativo, como en el caso de las proyecciones del INE, es negativo. Otro elemento importante, que es el que se señala en el gráfico de abajo, es que en torno a 2035 en la economía española empezaría a disminuir la población en edad de trabajar. Así que nuestras proyecciones apuntan a una población en edad de trabajar, en edad de trabajar superior a la del INE, pero como en el caso del INE, nuestra población en edad de trabajar comienza a disminuir en torno al año 2035. Y como ven en la parte de abajo a la derecha, donde hemos representado la tasa de dependencia, que es el porcentaje que supone la población mayor de 65 años sobre la población en edad de trabajar, es la tasa de dependencia de los mayores, y es una variable fundamental porque es una variable que verdaderamente refleja el reto
al que se enfrenta cualquier sistema de pensiones, en este caso el sistema de pensiones español, pues como ven, la tasa de dependencia aumentaría desde el 26% actual hasta un 53%, lo que quiere decir que si en 2010 había 5 personas trabajando por cada jubilado, en 2050 habrá 2 personas trabajando por cada jubilado de acuerdo con nuestras proyecciones. Como decía, esta variable representa el verdadero reto al que se enfrenta un sistema de pensiones, el verdadero reto asociado al envejecimiento al que nos enfrentamos. Son tasas muy parecidas, hemos querido presentar también las del INE, son tasas muy parecidas a las que proyecta el INE, con lo cual, a pesar de que nosotros proyectamos mayores flujos de población, lo que es la estructura, la composición de la población por tramos de edad es muy parecida. Y aquí en esta simulación lo que hemos intentado representar es cómo evolucionaría la pirámide de población desde el 2001 hasta el 2050. Ven cómo se va desplazando esta pirámide de población hacia los tramos de mayor edad. La población mayor de 65 años, que en 2080 era apenas un 10%, ahora en el 2050 se situaría en torno a un 30%, con lo cual de nuevo el envejecimiento de la población española sería patente. Y bueno, como ven también los flujos migratorios, que es lo que se representa en la parte central con un color rosa más intenso, pues lo que permitirían es amortiguar de alguna medida, alimentarían los tramos de mediana edad, de población de mediana edad, amortiguando en alguna medida lo que algunos denominan este invierno demográfico de la población española, que es el envejecimiento. Y de manera muy breve, ¿qué factores, qué supuestos consideramos para el mercado de trabajo y el crecimiento? Pues bueno, como les decía, estos factores también son fundamentales a la hora de proyectar el gasto en pensiones, porque determinan la capacidad de generar riqueza y de crecimiento de una economía, y vienen determinados por un lado por la tasa de actividad, para la que suponemos un incremento de 2 puntos porcentuales a lo largo del horizonte de proyección. Este incremento vendría determinado por mejoras adicionales en la participación de la mujer en el mercado laboral y también fundamentalmente por el aumento de la participación de la población de mayor edad, básicamente también reflejando las reformas que han tendido a prolongar las carreras laborales que comentaba anteriormente Cristina. En el caso de la tasa de paro, ¿qué es lo que preveemos? Pues como ven, lo que preveemos es una convergencia de la tasa de paro a una tasa próxima al 7% a largo plazo. Les puede resultar extraño para una economía cuya tasa de paro se sitúa en promedio entre el 12 y el 14%, pero bueno, por un lado es una práctica habitual en la literatura proyectar que a lo largo del horizonte de proyección el mercado de trabajo tiende al equilibrio, y por otro lado es una proyección que es totalmente consistente con el retroceso en la población en edad de trabajar que estamos simulando y que llevaría a que las tasas de paro disminuyesen a lo largo del horizonte de proyección. Pero de nuevo es un supuesto benigno, considerando de dónde venimos, con lo cual es otro de los elementos que, como luego comentará Ignacio, hemos tenido en cuenta a la hora de realizar ejercicios de sensibilidad. Y para la productividad, ¿qué es lo que suponemos? Suponemos que su comportamiento es muy similar al que hemos observado en el promedio histórico. En el promedio histórico, durante las 2 últimas décadas, lo que observamos es que la productividad ha crecido a tasas promedio del 1%, y es lo que proyectamos a lo largo del horizonte de proyección. Lo que sucede es que partimos de un nivel muy bajo, que es los niveles actuales son prácticamente de 0, y entonces a lo largo del horizonte de proyección converge el 1,1, con lo cual en promedio el crecimiento es muy similar al promedio histórico. Todos estos factores lo que nos determinan es una senda de crecimiento del PIB que en el promedio del 2020-2050 es del 1,4% en términos reales, con una contribución del empleo del 0,5 y de la productividad del 0,9. Y paso ya la palabra a Ignacio. Muchas gracias, Esther. Buenos días a todos. A continuación vamos a pasar a lo que sería el tercer grupo de factores
que influyen en la evolución del gasto en pensiones, que serían los factores de tipo institucional, entre los que incluimos la edad de jubilación, tanto la legal como la efectiva, los años de cómputo de carrera de cotización para calcular la pensión y también el mecanismo que se utilice para la revalorización de las pensiones existentes. Teniendo en cuenta todos estos factores, tenemos, como ya ha adelantado Cristina antes, que se produce un incremento de 3,3 puntos de PIB del crecimiento del gasto en pensiones hasta alcanzar en 2050 un 14,2%, partiendo de la situación actual que, como podemos ver en la fila superior, comenzamos con el 10,9%. Como se puede apreciar en este gráfico, el crecimiento sobre todo se empieza a observar especialmente a partir de la década de los 30 y finalmente, como se ve a lo largo de todo el periodo, serían los factores demográficos los que tienen un mayor impacto, como decía, sobre todo a partir de 2030, que se ve suavizado en parte por los flujos migratorios, como todo es consecuencia del proceso de envejecimiento que ha descrito antes Esther, y se ve ligeramente suavizado por los flujos migratorios. Este impacto que tienen los factores demográficos y que presionan fuertemente al alza el gasto en pensiones se ven compensados parcialmente por la propia evolución del mercado de trabajo, que históricamente siempre ha sido un factor que ha compensado ese crecimiento del gasto en pensiones, y también cada vez más van teniendo un efecto compensador en los factores institucionales, derivado principalmente del impacto que se va acumulando la reforma de 2011, que, como ya saben, entra en vigor de manera progresiva, culminando su entrada en vigor en 2027, y también por el efecto del factor de sostenibilidad que se pondría en marcha a partir de 2023. Respecto a lo que sería nuestra estimación de principios de 2019 en la opinión, vemos que se ha incrementado en un punto nuestro escenario central. Esto se debe, en primer lugar, en 3 décimas a un diferente punto de partida. Se han tomado una serie de medidas que han incrementado el gasto en pensiones y que no estaban contempladas inicialmente, y por lo tanto el punto de partida ya es superior al que marcábamos en nuestras previsiones iniciales. Y luego, sobre todo, ha sido cambios en las estimaciones sobre el factor demográfico, lo que ha determinado ese incremento en nuestra estimación del gasto en pensiones. Ahora lo vamos a ver también en términos de evolución temporal, y entonces vemos cómo se ve el efecto que tiene la crisis en el gasto en pensiones en relación al PIB, derivado principalmente en el corto plazo de un efecto denominador al reducirse el PIB, mientras que las pensiones tienen su propia dinámica y siguen creciendo a una tasa similar a la de años anteriores. Pues eso nos provoca a principio de ese periodo, en 2020-2021, ese incremento que posteriormente, en términos de PIB, que posteriormente se va recuperando para recuperar una senda creciente que, como señalábamos anteriormente, se acelera a partir de 2030. El máximo aproximadamente se sitúa en 2046, alcanzando un gasto en pensiones en el escenario central del 14,5, y a partir de ese 2046 ya vemos cómo empieza a caer hasta 2050 al 14,2 el gasto en pensiones. Este escenario base estamos teniendo en cuenta, por un lado, que entran en vigor completamente las reformas paramétricas de 2011, que tienen, como hemos dicho, una implantación gradual, que a partir de 2023 también se aplica el factor de sostenibilidad, y, como ya ha señalado Cristina previamente, en el caso de la revalorización estamos asumiendo una revalorización con el IPC, es decir, que no se aplica el mecanismo del IRP, basándonos en un principio de políticas constantes, en el sentido de que en los últimos 3 años se ha revalorizado las pensiones con el IPC, y además existe, parece, un consenso político de que sea así también de cara al futuro. ¿Qué factores pueden afectar este escenario central? Pues, en primer lugar, vamos a ver qué ocurre con distintas simulaciones sobre las reformas. Así, por ejemplo, si se eliminara el factor de sostenibilidad y no entrara en vigor en 2023, y a su vez además no fuera sustituido por ningún mecanismo similar,
tendríamos que al final del periodo se produciría un aumento del gasto en pensiones de 0,9 puntos del PIB. Esto llevaría también a que la tasa de cobertura que definimos como la relación entre la pensión media y el salario medio sería algo superior que en el escenario base. En la última columna de la derecha lo que hemos señalado es cuál sería el incremento acumulado a lo largo de todo el periodo en términos de deuda si no se produjera una financiación de ese incremento del gasto. Por lo tanto, ese incremento de deuda lo que estamos definiendo en realidad es el incremento acumulado de gasto a lo largo del periodo. Como ha señalado Cristina, a partir de esta actualización seguimos manteniendo que una posible solución para el reto del envejecimiento a largo plazo en el sistema de pensiones sería la profundización de la reforma paramétrica de 2011. Hemos hecho en este sentido una simulación que supondría una contención del gasto de 1,4 puntos del PIB en relación al escenario central, lo que situaría finalmente en 2050 el gasto en pensiones en relación al PIB en el 12,8%. Aquí lo que estamos simulando es un aumento de la edad efectiva de jubilación que con la reforma de 2011 situamos al final del periodo de implantación en 64,1 años, lo elevaríamos esta edad efectiva de jubilación a 66 años. Eso sí, sin modificar en este caso lo que sería la edad de jubilación, que la mantendríamos en 67 años como fija la reforma de 2011. Esto supondría, en términos de gasto en pensiones, un ahorro de 1,4 puntos. También habría que añadir un aumento de la carrera de cotización, que pasarían de computarse los 25 años que se tienen en cuenta a partir de la reforma de 2011 a 35 años. Y conjuntamente ambas medidas supondrían un ahorro de 1,4 puntos del PIB. La tasa de cobertura sería muy similar a la que tendríamos en el escenario base. Habría una pequeña reducción de 6 décimas y, derivado de ese menor crecimiento del gasto en pensiones, el aumento de deuda también sería más reducido que en el escenario base. Esto sería un poco en lo que sería la simulación en torno a las reformas y por lo tanto a la implantación de cómo serían esos factores institucionales que hemos citado anteriormente. Sin embargo, también es muy elevada la incertidumbre en torno a las proyecciones demográficas y macroeconómicas, pudiendo dar lugar a escenarios más adversos. Por un lado, la afluencia migratoria puede ser más reducida en la medida en que está ligada a los escenarios macroeconómicos no solo de nuestro país, sino de los países de origen de esa inmigración, y si hay variaciones en ese diferencial, podrían darse cambios. Igualmente, si hay modificaciones en las políticas migratorias, tanto en España como en los países de nuestro entorno y en los países de origen, eso también puede incidir en los flujos migratorios, modificando lo que serían ese resultado que hemos estimado en el escenario central. También la reducción del desempleo estructural desde los niveles que teníamos antes hasta el 7%, aunque es un supuesto que es muy habitual en todo este tipo de ejercicio y que también está relacionado con lo que es el propio proceso de envejecimiento de la población, que lleva a una menor disponibilidad de mano de obra en el mercado laboral, también puede requerir reformas en el mercado de trabajo y cambios, en todo caso, estructurales. No hay que olvidar que antes de la crisis se estimaban tasas de desempleo estructural en torno al 15%. Además, lo que es la propia crisis de la COVID-19 tiene un impacto que ya hemos incorporado en el corto plazo en flujos migratorios, en tasas de mortalidad, pero que también además puede tener impactos sobre la propia economía dependiendo de la duración y del impacto asimétrico que tiene sobre los diferentes factores. Todo esto que he señalado son, digamos, riesgos de que supondrían un incremento del gasto en pensiones, pero también en el lado positivo tenemos el caso de que el plan de recuperación y resiliencia puede ser una oportunidad de poner en marcha reformas estructurales que mejoren la productividad y el crecimiento del potencial y empleo de la economía española. Por ese motivo hemos decidido traducir estos riesgos en diferentes escenarios alternativos respecto a nuestro escenario central que volvemos a tener en pantalla.
Entonces, en un primer escenario estaríamos considerando un impacto estructural de la actual crisis de la COVID-19 que lo trasladamos en que el PIB potencial se reduce en 2020 y por lo tanto no hay una recuperación completa de ese PIB estructural, y que eso también lleva a una convergencia más lenta de la productividad hacia los valores que hemos señalado de equilibrio. Esto implicaría un incremento del gasto de 0,7 puntos del PIB, mientras que la tasa de cobertura no se ve muy modificada, y un aumento de la deuda superior a la que teníamos y que se situaría en torno a 78 puntos del PIB. Otro escenario alternativo sería una caída de la inmigración respecto a la estimación del escenario central. Concretamente, hemos considerado que los flujos migratorios anuales serían la mitad de los 330.000 de media que hemos considerado a lo largo del periodo. Esto supondría un incremento de 1,9 puntos del PIB y que, como vemos, además es un impacto que se va haciendo cada vez más grande a medida que va avanzando el periodo, alcanzando su punto máximo en el final del horizonte de proyección, en el 16,1% del PIB de gasto en pensiones. Además, esto también, como vemos, tiene el efecto de retrasar el máximo del gasto en pensiones, que no empezaría a caer a partir de 2046, sino más adelante. Por último, un tercer escenario alternativo que hemos considerado es un estancamiento del mercado laboral. Como decíamos, hemos estimado en nuestro escenario central que se alcanza una tasa de desempleo de equilibrio en torno al 7% en 2050. En este caso consideramos que el desempleo se reduce de manera estructural, pero que converge al 10%, y ello también relacionado con unas tasas de actividad en la economía menores. Ello nos lleva a un incremento del crecimiento del gasto en pensiones de 1,2 puntos al final del periodo, que también se traduce en un mayor incremento de la deuda. Aparte de estos escenarios que, digamos, combinan diferentes opciones, hemos hecho también un ejercicio de sensibilidad en el que vamos modificando cada una de las variables más relevantes. Así, por ejemplo, tendríamos el de inmigración neta, que ya hemos comentado, pero también vemos que, por ejemplo, un incremento de la fecundidad que llevara en 2050 a una fecundidad que fuera 0,3 hijos por mujer superior a la que hemos estimado, es decir, estábamos estimando en nuestro escenario central un 1,43, en este caso en 2050 se alcanzaría un 1,73, pues a pesar de ese incremento de fecundidad, vemos que no tendría un efecto a lo largo del periodo de proyección. Esto se debe evidentemente a que ese incremento del incremento de nacimientos hace que esa población se incorpore a la población en edad de trabajar más tarde, y digamos que no da tiempo en el horizonte de proyección a que se incorporen. También hemos hecho otro supuesto, aunque no está recogido en el cuadro, en el que se produce de manera inmediata un incremento del 30% en la tasa de fecundidad. Y eso se mantiene a lo largo de todo ese incremento a lo largo de todo el periodo. En ese caso sí que habría un efecto inmediato sobre la población que permitiría dentro del periodo de proyección aumentar la población en edad de trabajar, y supondría una reducción del gasto en pensiones de medio punto del PIB. Luego también un incremento de la esperanza de vida de 2 años en 2050 tenemos que supondría un incremento del gasto en pensiones de 4 décimas. Esto en cuanto a los factores demográficos. En cuanto a los factores de carácter económico, si, como hemos señalado antes, el plan de recuperación y resiliencia lleva a un mayor incremento de la productividad, y en vez de converger hacia el 1%, que era la media histórica, convergemos hacia el 1,6 puntos, pues tendríamos que el gasto en pensiones en términos de PIB se reduciría en 7 décimas al final del horizonte de proyección. De igual forma, una mayor tasa de actividad en la economía, en este caso de 2 puntos al final del periodo, también supondría una contención del gasto en pensiones de 2 décimas. Por el contrario, un incremento del paro estructural de 3 puntos supondría en 2050 un incremento del gasto en pensiones de 4 décimas. Pero si además consideramos un escenario más negativo,
que es que se mantiene la media de paro que se ha observado en el periodo 2002-2019, tendríamos, es decir, un paro del 16,3%, tendríamos un incremento del gasto en pensiones de 1,5 puntos al final del periodo de proyección. Para cerrar con unas conclusiones, básicamente ya las ha señalado Cristina anteriormente, pero la resolución de los desequilibrios a corto plazo no debe rebajar la necesidad de afrontar los retos a largo plazo, ni hacernos olvidar que el déficit estructural de las administraciones públicas permanece inalterado. Además, si abordamos rápidamente este... Perdón. Bueno. Sí. Gracias. Además, una pronta implantación de estas reformas a largo plazo permitiría que esa implantación fuera, como en el caso de las reformas de 2011, de manera gradual, y eso, por un lado, facilita la aceptación social de esas reformas y además también permite a los agentes adaptar sus decisiones a la nueva situación. Asimismo, si el acuerdo en el Pacto de Toledo, si bien es un buen principio, siempre hay que estar muy atento a lo que es cómo se plasma realmente esas líneas generales que se suele plasmar en las recomendaciones del Pacto de Toledo en la propia normativa. Y por último, recordar, como ya ha señalado Cristina, que para abordar el reto del envejecimiento, que afecta también a otras políticas, y garantizar la sostenibilidad en su conjunto de las finanzas públicas, pues como hemos señalado anteriormente, existe un problema de déficit estructural en el conjunto de las administraciones públicas, es necesaria una visión integral de todos estos problemas y fijar una estrategia fiscal a medio y largo plazo creíble y realista. Por último, les quiero mostrar una pequeña muestra de lo que sería la herramienta web para simular diferentes escenarios, en el que, como ven, tienen diferentes escenarios en cuanto a la revalorización de la pensión, la edad efectiva de jubilación, el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión inicial y tanto diferentes opciones de escenario demográfico y escenario macroeconómico. Todo ello va a estar en nuestra página web junto con el documento técnico y, por supuesto, con esta presentación. Nada más, muchas gracias y cedo a Pablo para Muy bien. Preguntas. Pues muchas gracias. Como podéis ver, hay mucha información y creo que de mucho interés, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, además. Ya sabéis, como he dicho y repito antes de empezar con las preguntas, que la información está embargada hasta las 13 horas, que ya tenéis acceso a toda la documentación en la plataforma y luego se subirá a la web, como es lógico. Y bueno, ya hay dos preguntas que ahora mencionaré, pero os recomiendo, si queréis preguntar, que no demoréis mucho porque va con cierto retraso la entrada de las preguntas y que os identifiquéis con el nombre y el medio. La primera pregunta es de Raquel Pascual, de 5 días, y va dirigida a la presidenta. Ha comentado que debido a la elevada incertidumbre convendría estudiar y debatir más medidas de reforma del sistema de pensiones mirando a lo que están haciendo países de nuestro entorno. ¿Podría concretar qué tipo de medidas o a qué países se refiere? Sí, realmente cuando uno mira lo que han hecho otros países de la Unión Europea, y estoy hablando pues realmente los países que nosotros tomamos en la comparativa, pues es muy amplio. O sea, tenemos Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Grecia, en fin, o sea que es todo el ámbito europeo. Pues sí que es verdad que se aprecian como cierto escalonamiento en la adopción de decisiones en materia de sostenibilidad del sistema de pensiones. Efectivamente, empezaron por una serie de reformas paramétricas y luego fueron evolucionando hacia la consideración de otras modalidades que tenían en cuenta de alguna manera la esperanza de vida, el aumento de la esperanza de vida, tanto ya sea en el cálculo de la pensión de entrada como en la edad de jubilación. Existen varias alternativas a esa introducción de la esperanza de vida en el cálculo
la pensión o de la edad de jubilación. Existen también varias alternativas respecto al alcance de las reformas paramétricas del 2011. Por ejemplo, hay varios países en los que se tiene en cuenta la totalidad de la carrera profesional a la hora de hacer el cálculo de la pensión de entrada. Hay otros países como Francia que tienen en cuenta los 25 mejores años de esa carrera de cotización. Hay países que en materia de revalorización tienen en cuenta el IPC, pero muchos de ellos no lo tienen en cuenta en solitario, sino que combinan de alguna manera el IPC con la evolución de los salarios o el IPC con el crecimiento económico. Y desde luego hay países que tienen también un sistema de cuentas nocionales que, bueno, pues parece que está funcionando. Sí que es verdad que este sistema de cuentas nocionales pues tiene distintas también modalidades, tanto en el cómputo del rendimiento asociado a la pensión, en fin, que existen varias modalidades dentro de cada uno de las tipologías. También es cierto que podría explorarse qué pasa con los sistemas complementarios de pensión. Es decir, ciertamente no podemos pretender que los retos del envejecimiento que comprometen o que afectan a las pensiones públicas puedan tener una solución a través de los sistemas complementarios, ni siquiera a lo mejor tener una participación decisiva en esos principios que hablábamos de sostenibilidad, suficiencia y equidad, pero sí que es verdad que aunque fuera de una forma parcial y para determinados colectivos, pues podría explorarse también qué ocurre con los sistemas complementarios de previsión social a través, por ejemplo, de ver cómo funcionan los planes de empleo o viendo cuál es el tratamiento fiscal de los planes de pensiones privados en otros países. Es decir, realmente son muchas las cuestiones que pueden analizarse tanto en la instrumentación de la edad efectiva de jubilación y del cómputo de la carrera, como en temas de incorporación de la esperanza de vida al cálculo de la pensión de entrada o de la edad de jubilación, como en materia de tratamiento de sistemas complementarios de pensiones, ya sean de empleo o privados. Muy bien, muchas gracias. Manuel Gómez del País, entiendo, hace una pregunta muy concreta, que es que la caída de la esperanza de vida de casi un año se limita solo a 2020, ¿no? Es decir... Sí, solo es para 2020. Ok. Rosa Sánchez del periódico agradece la presentación y plantea, dice dos dudas. Es que viene luego la siguiente, entrado en medias dudas. La primera es: ¿qué tipo de factor de sostenibilidad se ha tomado en cuenta en las previsiones? El que está previsto en la normativa que en este momento está en vigor. Realmente la normativa del 2013 está en vigor. Lo único que ocurre es que una ley posterior demora su entrada en vigor en el 2023, pero nosotros lo que tenemos en cuenta es el factor de sostenibilidad en los términos en los que está recogido en la normativa vigente. Ok. La segunda pregunta de Rosa es: España tiene una mayor cotización por desempleo de 3 puntos porcentuales respecto al entorno, pero también tiene un problema de desempleo mayor y de menor cobertura de prestaciones sociales. ¿Se puede permitir España una menor cotización por desempleo? No sé si Ignacio luego querrá matizar algo, pero lo que nosotros realmente proponíamos es que ese diferencial de cotización en materia de desempleo pasara a la Seguridad Social y que el Estado cubriera esa pérdida de ingresos en el Servicio Público Estatal de Empleo. No sé si Ignacio quiere precisar algo más. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta cuáles son nuestras previsiones a largo plazo en temas de desempleo estructural. Estamos considerando que hay una reducción del desempleo estructural y por lo tanto la presión de este tipo de gastos sí que se reduciría a lo largo del periodo de proyección. No hemos hecho previsiones en ese sentido, pero en todo caso sí que habría una menor presión, por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que actualmente, si tomamos la referencia de justo antes de la actual crisis, en la que el SEPE se encontraba en una situación de superávit, en torno a
una décima aproximadamente del PIB, en ese caso se estaban financiando no solo prestaciones por desempleo contributivas, sino que también las prestaciones de desempleo estaban financiando prestaciones no contributivas de desempleo, es decir, todos los subsidios por desempleo, así como las políticas activas de empleo y las bonificaciones. Por lo tanto, sería también un poco aplicar la separación de fuente entre lo contributivo y no contributivo en el ámbito del desempleo. Pero como ya ha señalado Cristina, también teniendo en cuenta de que la propia normativa actualmente recoge que las prestaciones por desempleo en caso de desequilibrio del SEPE son financiadas por el Estado. En definitiva, lo que hacemos es trasladar el déficit estructural de la seguridad social, lo trasladamos a lo que es la administración central y eso no lo hace desaparecer, sigue existiendo. Lo único que se sitúa en una parte de las administraciones públicas que quizás en estos momentos dispone de mayores herramientas para afrontarlo. Y todo ello, como hemos señalado antes, a partir de una visión integral y una estrategia fiscal a medio plazo que resulte creíble y realista. Ok, muchas gracias. Eduardo Ortega del Español nos pregunta si será posible la sostenibilidad de las pensiones si se cumple el pronóstico de que solo haya 2 trabajadores cotizantes por cada pensionista. Realmente, o sea, nosotros esas proyecciones y esa estimación que señalaba antes Esther respecto a la tasa de dependencia es la que está incorporada en nuestro escenario central del 14,2 puntos porcentuales del PIB, ¿no? Y en ese sentido ese nivel de gasto respecto al PIB, con un incremento de 3,3 puntos respecto a la situación del 2019, pues parece que sí que podría ser sostenible con las reformas que están en marcha y desde luego pues, si se profundiza de manera concreta, como nosotros decíamos, las reformas paramétricas del 2011. Es decir, que esa previsión de esa tasa de dependencia del 54% está incorporado en nuestro escenario central. No sé si quieres señalar algo más. No, básicamente, o sea, la tasa de dependencia se calcula con la población mayor de 66 años en la medida en que parte de la reforma prolonga la posibilidad de que personas mayores de 66 años permanezcan trabajando, pues el reto se reduciría. De todas maneras, como comentaba Cristina, lo fundamental es que esa tasa de dependencia forma parte, es un elemento de nuestras proyecciones, con lo cual no quiere decir que conduzca a una situación de no sostenibilidad, sino simplemente a una situación de incremento del gasto en pensiones. Muchas gracias. He puesto un mensaje en el chat porque hay una pregunta de Vicente, pero le pediría que nos diga el apellido y el medio, simplemente para seguir un poco las reglas de identificarse. Vamos ahora con una pregunta de Alejandra Olcese de Voz Populi. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Han señalado que para que el paro promedio baje del 15% previo a la crisis al 7%, hacen falta reformas en el mercado de trabajo. ¿Qué reformas? Bueno, yo creo que las reformas que todos conocemos, o sea, es como pues, reducir la precariedad, reducir la dualidad, reducir la segmentación entre temporalidad y contratos definidos, contratos indefinidos, perdón. O sea, que yo creo que todos somos conscientes de que el mercado de trabajo español tiene muchísimas debilidades, muchísimas vulnerabilidades. Y que corregirlas desde luego ayudaría a reducir esa tasa de paro, pero vamos, no es el propósito de esta presentación. Hablas de qué reformas son necesarias, aunque desde luego todos tenemos en mente cuáles serían necesarias. Muy bien.
Eduardo Magallón de La Vanguardia nos pregunta, según su previsión, el incremento del coste de pensiones en términos del PIB al pasar del 10,9 al 14,2 es del 30% en 30 años. Viendo ese incremento inferior al 1% anual acumulado, ¿se puede decir que es sostenible el modelo de pensiones actual o no? ¿Quieres comentar algo? O sea, realmente el término sostenibilidad, cuando uno habla de la sostenibilidad de las cuentas públicas o de algún aspecto concreto como es la sostenibilidad del sistema de pensiones, realmente no hay un criterio único de sostenibilidad que digamos a partir de este punto es sostenible y a partir de este punto no lo es. Más que nada, cuando uno habla de sostenibilidad, lo que está pensando no es en que se alcance efectivamente un nivel concreto en un determinado momento, sino las dinámicas de evolución que tiene tanto en términos del total administraciones públicas como en términos de seguridad social en concreto, ¿no? Sí que es interesante cuando nosotros decimos cuáles son en este sentido el impacto de las distintas materialización de riesgos o los análisis de sensibilidad, cuál sería el impacto en términos de deuda acumulada, que como Ignacio ha señalado no es tanto incremento de la deuda sino incremento del gasto si los ingresos se mantuvieran, si todo ese incremento del gasto no fuera financiado por la vía de los ingresos. Por lo tanto, cuando uno analiza el tema de la sostenibilidad del sistema de pensiones tiene que tener en cuenta varios aspectos, tanto lo que es la evolución del gasto en pensiones, que como hemos visto tiene un comportamiento creciente, pero que a partir del 2046 me parece que empieza ya con una dinámica decreciente. Eso induce a pensar en esa sostenibilidad, pero desde luego también habrá que tener en cuenta qué ocurre con la evolución de los ingresos para que vayan acompasando a esa evolución de pensiones y suponga que el ratio de deuda o el impacto en deuda que nosotros estamos estimando pues sea inferior. En definitiva, la sostenibilidad depende de la dinámica más o menos explosiva o no que tenga la deuda pública, que en definitiva es lo que al final importa. Muy bien. Bueno, hay varias preguntas de Bruno Pérez de La Información. Dice dos, pero luego hace una tercera. La primera es, vamos a ir por orden para separar. En la opinión de AIREF de hace poco más de un año se trasladaba la conclusión de que la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo se podría garantizar con la profundización de la reforma de 2011 y en concreto con la ampliación del periodo de cálculo de 25 a 35 años y la elevación de un año de la edad real de jubilación. Bueno, ahora lo comentáis. ¿Siguen entendiendo que es suficiente con esas dos reformas para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones? Yo creo que lo hemos dejado claro. En principio, si nuestras hipótesis se cumplen, con las hipótesis de partida se cumplen, pues ya has visto el cuadro en el que nosotros señalamos qué ocurre, que me parece que es 1,4 puntos adicionales de reducción del gasto en pensiones, qué ocurre si efectivamente se profundiza y se hace lo que has comentado, ¿no? Pasar de 25 a 35 años en la carrera, en el cómputo de la carrera profesional, y el aumento de un año en la edad efectiva, que como hemos visto también suponía pasar del 65 o 64,1 al 66, me parece que hemos puesto nosotros, ¿no? Con lo cual sería casi 2 años. Ello supondría un impacto positivo, es decir, de menor gasto en pensiones del 1,4. Pero también hemos dicho que esto está sometido a incertidumbres tanto en la definición de las propias hipótesis de partida como en la evolución, por ejemplo, de la COVID-19 y del impacto estructural o no de la crisis sanitaria en la economía. Por ello, como es tanta la incertidumbre que rodea tanto a al modelo como a la situación coyuntural que en este momento estamos viviendo, por eso decimos que si alguna de las hipótesis de partida no se cumpliese o si la evolución prevista para la crisis sanitaria fuera permanente y no fuera coyuntural, si no convergiéramos a esa tasa de paro del 7%, si no entraran los inmigrantes que estamos previendo, es decir, si no se cumplen, si no entrara en vigor el factor de sostenibilidad, en fin, si alguna de estas variables
no se produjera, pues entonces tendríamos que estudiar otras posibilidades para compensar el incumplimiento o la desviación correspondiente. Con lo cual es suficiente si se cumplen todos y cada uno de nuestros supuestos, pero eso no significa que no deban tenerse estudiadas y analizadas otras alternativas por si alguno de estos supuestos no se cumpliera o por si la evolución de la crisis sanitaria fuera más adversa de la prevista. Bueno, una pregunta que de Bruno Pérez también, que va en la misma dirección, que es ¿por qué motivo han decidido actualizar sus previsiones sobre el sistema de pensiones ahora? En el mismo informe admiten que la evolución de los parámetros a largo plazo es más que incierto por el efecto de la COVID-19. ¿Tanto ha variado el panorama de un año a esta parte para realizar un ejercicio de esta naturaleza? Realmente nosotros cuando hacemos un análisis, ahora no sé si Ignacio quería matizar algo, lo normal es que cuando uno hace unas proyecciones demográficas y unas proyecciones del gasto en pensiones, estas sean objeto de revisión por lo menos una vez al año, pero además en parte venía obligado, puesto que el día 3 de septiembre IREF tuvo que comparecer en la Comisión del Pacto de Toledo y desde luego esa comparecencia obligaba sí o sí a realizar una actualización de nuestras previsiones demográficas y de nuestro gasto en pensiones. Adicionalmente es impensable que en este momento saquemos algún tipo de ejercicio de análisis o de estudio sin que de alguna forma nos refiramos a la COVID-19 y a la posible influencia que ello pueda tener sobre el gasto en pensiones, con lo cual nuestra intención es hacer una actualización anual de nuestras previsiones. Nosotros tenemos que hacer un seguimiento, como decía al principio, de la sostenibilidad de las administraciones públicas. También hacemos desde el punto de vista de la sostenibilidad una actualización periódica de nuestro observatorio de deuda y en términos de sostenibilidad es lógico que tengamos que hacer una actualización por lo menos con una periodicidad anual. En este caso sí que la anualidad está justificada, no requiere una actualización de ámbito temporal inferior en la medida en que se trata de proyecciones a largo plazo que tampoco se mueven salvo que se tenga nueva información. Pero en cualquier caso, la oportunidad viene dada, entre otros factores, por nuestra comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo que requería una actualización de nuestras proyecciones para compartirlas con la Comisión. No, simplemente recordar que en este sentido el INE, por ejemplo, acaba de actualizar a sus proyecciones y lo hace cada 2 años, en su caso solo de población, y que otra publicación de referencia, como es el Aging Report de la Comisión Europea, también se actualiza cada 2 años. Aunque nuestra intención es más bien hacerlo anualmente, en este sentido recordar que las previsiones demográficas se publicaron hace ahora 2 años, en septiembre del 18, y que evidentemente lo que sí nos resulta útil es incorporar, como ha señalado yo creo que Esther en la presentación, tanto los nuevos datos como las mejoras metodológicas que nosotros vamos introduciendo en los modelos a través del trabajo continuo que realizamos en la IREF. Muchas gracias. Una tercera pregunta de propina de Bruno Pérez de la Información. Una cosa más. Habláis de que hay medidas que se han aplicado en los últimos meses que han hecho elevar el gasto en pensiones en alrededor de 3 décimas. ¿Podríais especificar a qué medidas os referís? Para algunos colectivos la regularización ha ido más allá del IPC en los últimos 2 años y también, por ejemplo, en el caso de las pensiones de viudedad se hizo un cambio del cálculo de las bases reguladoras y todo ello ha supuesto un incremento, digamos, de las pensiones por encima de lo que teníamos estimado. Esos serían principalmente los 2 cambios principales que elevan el punto de partida. Muchas gracias. Ha entrado otra vez una pregunta de Eduardo, pero Magallón de La Vanguardia, pero creo que es la misma. Entonces vamos a pasar a Gonzalo Díaz Velarde, del Economista, que quiere ahondar en el tema del empleo. ¿Han calculado qué nivel de ocupación sería necesario para absorber el incremento del gasto en pensiones en términos de número de afiliados?
el Banco de España advierte que es muy difícil rebasar el 70% de ocupación. No lo hemos calculado. En el trabajo del Banco de España sí que se presentan distintos escenarios en el que tratan de analizar la sensibilidad del gasto en pensiones a distintos supuestos sobre la ocupación. Nosotros no lo hemos analizado en nuestros escenarios. Como decía, no hay incrementos sustanciales de las tasas de ocupación. Sí que pensamos que puede haber mejoras adicionales en la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral, y lo que suponemos es que nos aproximamos a la participación vigente en otros países de nuestro entorno, y sobre todo lo que introducimos es el supuesto de que aumentan las tasas de ocupación y de actividad entre los mayores, y esto es producto de incorporar las reformas y los efectos de las reformas que se introdujeron en 2011 y 2013. Yo creo que en los escenarios del Banco de España esta mejora de las tasas de ocupación entre los mayores no estaba incorporada, porque es un trabajo que se hizo antes creo que se hizo, bueno, aquí no estoy segura de si se hizo antes o no, pero vamos, creo que no están incorporados. Con lo cual nosotros, yo creo que nuestros supuestos de incremento de la tasa de ocupación, que insisto, no es grande, es de 2 puntos a lo largo del horizonte de proyección, sí que pensamos que están bien anclados tanto en la mejora de la participación femenina, donde pensamos que hay margen de mejora, como en la mayor participación de los mayores, que es reflejo de las reformas que se han introducido en el sistema de pensiones, tanto la reforma de 2011 que comentaba antes Cristina como la de 2013. Muy bien, muchas gracias. Ahora mismo queda una pregunta más. Si alguien quisiera preguntar, por favor, que introduzca la pregunta ya, porque después de esta pregunta, si no, pues acabaremos la rueda de prensa. La pregunta que está pendiente es de Javier Tahiri de ABC y que nos pide una aclaración. ¿Los supuestos de incrementos de deuda pública que contemplan son únicamente por el efecto del gasto en pensiones? Muchas gracias. Sí, es simplemente el diferencial acumulado entre el nivel de gastos de pensiones actual, 10,9, y lo que va creciendo cada año, ese incremento de gastos, suponemos que se traslada enteramente a un incremento de deuda. Entonces es únicamente como resultado del incremento del gasto en pensiones. Ok, pues veo que no hay más preguntas. Agradeceros la asistencia a esta rueda de prensa por streaming. Ahora daré la palabra a Cristina para que se despida, y avanzaros que salvo cambios, este jueves haremos otra presentación por streaming en relación al Spending Review. Ya os convocaremos, que también va a estar sobre el tema del gasto hospitalario. Creo que va a ser muy relevante, sobre todo en los tiempos que corren. Y sin más, Presidenta, si quieres comentar algo para cerrar. Nada, como siempre, simplemente agradeceros vuestra atención, vuestro interés por los trabajos de AIREF. Yo creo que en esta ocasión, además del documento técnico, yo creo que tiene gran valor la herramienta que ponemos a disposición para que se pueda simular el gasto en pensiones desde distintas hipótesis, y nada, pues simplemente lo dicho, agradeceros vuestra atención, y como dice Pablo, pues el jueves volveremos con la comunicación de los resultados del Spending Review de gasto sanitario. Muchas gracias.